En este momento empieza la clasificación C, apto solo para adultos. El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Estimados amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de Noticias al Cierre. Qué gusto, Paul, desde el puerto de Manta. ¿Cómo le va en esta noche, mitad de semana? Bienvenido también. Vale, qué gusto enorme saludarte también a ustedes, amigos que nos siguen a través de la señal de televisión Manabita. Bueno, acá muy comprometidos también con los principales temas que se generan acá en la ciudad de Manta, que en este caso es nuestro reducto, pero sobre todo pensando en las prioridades de provincia también, mi estimada Malena. Hoy le adelanto, vamos a tener también un representante del sector hotelero de Tarqui, del sector que históricamente acá en Manta ha sido uno de los baluartes económicos. Vamos a hablar cuál es su situación actualmente, 2 años después del terremoto. Realmente hay mucha preocupación en ese tema, Malena, que es un sector vital acá en Manta. No es para menos. No solamente en Manta, en la provincia, en el Ecuador entero. Yo creo que hace falta mucho más incentivos para el sector hotelero en las políticas que se determinan para esos menesteres por parte de los ministerios de turismo, por ejemplo, y también los GATS. Porque ellos también tienen injerencia directa con el tema del turismo y el sector hotelero. En todo caso, pues, enhorabuena que tengamos esa entrevista desde la ciudad de Manta. En Puerto Viejo, mucha atención, esta noche estará con nosotros el doctor Henry Stalin Villasís. Él es jurisconsulto y con él estaremos dialogando básicamente sobre lo relacionado a la orden de prisión del expresidente Rafael Correa, el punto de vista desde el ámbito jurídico en torno a este polémico tema que sigue generando reacciones, tanto así que esta vez hubo un pronunciamiento total y absolutamente fuera de lugar por parte del presidente de Bolivia y del presidente de Venezuela. Bueno, era de esperarse, ¿no? Yo creo Malena, que deben recordar, esta reacción produjo también acciones por parte de Ecuador. Que el presidente Lenín Moreno no ha tenido ningún tipo de opinión, debiendo haberse incluso pronunciado, según los expertos, en temas que van contra la humanidad y contra los derechos humanos en definitiva, como por ejemplo lo que pasa en Venezuela, que es terrible, y simplemente el presidente Lenín Moreno no se ha pronunciado e incluso ha sido cuestionado por algunos sectores por no tener una actitud radical y tajante ante esos atropellos y ante la permanente y evidente violación de los derechos humanos en Venezuela. Sin Malena, embargo, no puede ser de otra manera. Ecuador, en este caso a través del gobierno nacional, ya llamó a consulta al embajador en Bolivia. Por favor, público y notorio. Sin embargo, Maduro, muy suelto de huesos, se atreve a cuestionar un tema que no es político, sino que es estrictamente judicial. Entonces está completamente fuera de lugar las expresiones de Maduro y también de Evo Morales, que se quiere perennizar en el poder más allá de con una consulta popular que le dijo no. En todo caso, eso es lo que hay y el gobierno nacional ha llamado a consulta a los representantes diplomáticos de esos países para que den una explicación. No puede ser de otra manera. ¿Hasta cuándo? Discúlpame, tanta majadería. ¿Hasta cuándo? Cuando les conviene, hablan y se meten. Cuando no les conviene, no dicen nada. Por favor. Es un tema legal, Malena, que debe ser estrictamente encauzado y tratado en esa órbita, en el tema legal. Escuchábamos también la reacción del expresidente que hablaba de una persecución política. Bueno, es un tema netamente ecuatoriano, Hemos sido muy respetuosos de la situación de nuestros hermanos venezolanos, Malena. Y mira que es un problema que incluso nos ha implicado hasta cierto punto. Nos ha Tenemos la cantidad de desplazados, Paulo, usted lo sabe. Así ¿Acá? es, bueno.
Habría mucho más que hablar sobre esto, pero tenemos invitados. En todo caso, también lamentablemente se ratificó lo que ya ayer se presumía casi con seguridad, la identidad de los dos cuerpos que pertenecían a Katy y también a Oscar. Eso sí nos ha pegado fuerte, el Ecuador está de luto, el Ecuador está de duelo, y lo más terrible de todo esto es que no sabemos si ellos serán los últimos sacrificados, por así decirlo, por esta narcoguerrilla, o si habrán otros ecuatorianos. Recordemos que todavía hay un soldado que se encuentra desaparecido hace más de un mes. Dios así nos es. ampare. Lamentablemente no han sido casos muy mediáticos, como los trabajadores de Diario El Comercio, pero son hermanos ecuatorianos que han perdido la vida en un problema que ni siquiera es nuestro, que ni siquiera debió ser nuestro, que nos involucraron a la fuerza, y que todavía Colombia, entendemos también que con esfuerzo o que muy de cerca las autoridades ecuatorianas siguen este proceso, se está buscando que los responsables paguen ante la justicia. Así es. Y finalmente, antes de irnos con, no sé si corte o notas informativas, tengo también que anunciar la presencia del ingeniero Clemente Vázquez. Él es el precandidato casi que oficial, digo casi porque todavía no ha habido una definición en cuanto a los parámetros que legalmente se establecen a través del Código de la Democracia. Con el ingeniero Clemente Vázquez, precandidato, tentativo precandidato a prefecto de la provincia de Manabí por la lista 6, Partido Social Cristiano, esta noche aquí en Televisión Manabita. Recuerden que ustedes nos pueden ver en tiempo real, en vivo y en directo, a través de nuestra página, de nuestra fanpage de Televisión Manabita. Entrevista en TV Noticias. De regreso ya con ustedes, están enganchándose a la señal de Televisión Manabita, la más cordial de las bienvenidas. Nuestro primer invitado de esta noche se trata del doctor Henry Stalin Villasís. Él es catedrático universitario, jurisconsulto, y con él queremos un poco indagar, ver su opinión o la lectura que le dan desde el ámbito legal jurídico en torno a este proceso judicial en el cual se ha vinculado al expresidente de la República, Rafael Correa, en un delito que tiene que ver básicamente con el secuestro, aunque dicen los jurisconsultos también que el secuestro se utiliza exclusivamente para los bienes, que hay una equivocación por parte de los asambleístas al momento de redactar la norma del COI, que en realidad no debería llamarse secuestro, sino plagio. En todo caso, el hecho es el mismo. Nos dicen que fue supuesto, que sucedió, que casi sucedió o que no sucedió. El hecho es que hay sentenciados por eso. ¿Y cuál es la lectura, doctor, que usted le da dentro de ese ámbito? ¿Es legal? ¿Es procedente? ¿Es realmente necesario todas las medidas que se han adoptado hasta el momento en el caso acabado de mencionar? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches para todos los que nos escuchan. Bueno, es una pregunta tan amplia que hay que ir encajando dentro de cada uno de los estamentos que puedan permitir hacer comprender que esto no es más que un procedimiento que tiene que darse de acuerdo a la normativa procesal aprobada en el país, como en el Código de Procedimiento Penal o el Código Orgánico Integral Penal que ahora se establece. ¿Por qué cito el anterior? Porque presuntamente este delito fue realizado o cometido con el anterior procedimiento o con la anterior codificación. Ahora, el Estado ecuatoriano establece un principio de legalidad y establece las funciones que ese principio de legalidad debe de tener, y establece un catálogo de delitos, y entre los catálogos del delito que entró en vigencia en el 2014 con el Código Orgánico Integral Penal está lamentablemente el secuestro, que está en el artículo 161, que data sobre la retención de una persona de forma ilegal. Ahora bien, eso, como lo decimos los penalistas, es un tipo penal. Eso no significa que la persona sea culpable desde ya, no. Aquí tenemos que tener inmerso otro procedimiento, otra codificación, que es el procedimiento que debe tratarse para que esta figura penal se corrobore de acuerdo a actos investigativos. Tanto así que nuestro COID en la parte procesal establece etapas procesales, es decir, una etapa de instrucción fiscal, una etapa intermedia y una etapa, en este caso, de juicio. Obviamente que este proceso comenzó con una indagación previa que no es una etapa, sino una fase administrativa. Lo interesante de este asunto es que tanto la indagación previa como la instrucción fiscal tiene un objetivo fundamental: establecer si el hecho que es materia de la investigación
es un delito, y si de ese delito existen elementos de convicción para posiblemente, en este caso, imputar esa acción a la persona que posiblemente tenga una participación en ello. Ahora, ¿qué tan procedente ha resultado el hecho de que se haya acogido la petición del fiscal general en el sentido de que se dicte prisión preventiva con alerta roja incluso? Dicen, bueno, por el hecho no precisamente de que haya esa culpabilidad o se haya determinado ya una culpabilidad, porque usted claramente lo ha dicho, y eso sí es bueno resaltarlo y destacarlo. O sea, aquí no es que se ha juzgado ya a alguien ni se ha sentenciado, mucho menos. Estamos en una etapa preprocesal, que es la indagación o la investigación previa, ahora cómo se determina en el CODI. Pero qué tan procedente, le decía, es que se haya dictado o se haya solicitado por parte del fiscal y la jueza haya acogido una orden de esta naturaleza. Bueno, desde mi punto de vista jurídico me parece una desproporción. ¿Por qué? Porque esto comienza con una vinculación en una instrucción fiscal por un delito de secuestro que en el Código Penal anterior tenía una pena inferior a la que tiene ahora. Primera cuestión. Segundo, cuando el fiscal pide la vinculación, es el fiscal que pide una medida alternativa a la orden de prisión preventiva. Pero se pidió la medida alternativa. Sí. Que era presentarse cada 15 días y al parecer la orden es por desacato. Justamente, es que cada una de esas medidas alternativas a la orden de prisión que tienen un objetivo o una finalidad. ¿Cuál es? La de asegurar la presencia de la persona en un proceso y asegurar de una u otra forma una futura condena. Ahora, si la presidenta de la Corte Nacional le dictó al señor Rafael Correa, expresidente, una medida, presentarse periódicamente, yo creo que la señora juez falló en su posibilidad de hacer efectiva esa presentación, porque bien pudo haberla delegado, en este caso, a un delegado consular en Bélgica. ¿Por qué digo esto? Porque en la defensa del expresidente tuvo que haber argumentado de que su residencia no es en Ecuador. Imagínese usted Tal vez fue extemporáneo antes de que la jueza se pronunciara. Igual se pudo haber hecho en la revisión del caso, es decir, en la revisión de la medida. Digo porque pero es que esto, estaba recién para luego de haber tomado pero digo esto ¿por qué? Porque las medidas que dicta el juez deben ser proporcionales, deben ser racionales, y cuando se habla de esos términos no es porque solamente el Código Orgánico Integral Penal lo establece, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que cuando se dicte una medida tiene que ir con esas características. Y me refiero a esto: imagínese usted una persona que se ve obligada a viajar de Europa hacia América, hacia Ecuador, por 24 horas solamente para presentarse 3 minutos, para que después en el proceso, en un proceso eventual de juicio, sea declarado inocente. Es decir, las medidas alternativas... ¿Dónde ve usted la desproporción en el tema del viaje? Tal vez por el tema económico. Por el tema económico, por el tema de garantizar derechos de las personas. Recuerde que el objetivo de una medida cautelar y de una prisión preventiva no es anticipar una pena. Tiene dos objetivos fundamentales: asegurar la presencia del procesado. Pero precisamente por eso, doctor, porque no acató la orden de presentarse. Por el tema económico no creo que sea un óbice para el expresidente, que tiene una pensión vitalicia al igual que los expresidentes. Puede ser, y lo que argumenta el presidente... Y sus seguidores, los que están tan cerca políticamente, no creo que le ayuden, que le donen un pasaje. Ambos tratan de buscar una respuesta en la cuestión política y no en la cuestión argumentativa. Yo creo que la que metió en el embrollo jurídico todo esto es la jueza, al no poder... ¿Usted cree que el tema se volvió político? Yo creo que de lado y lado se vuelve político. ¿Por qué? Porque si dejamos de administrar justicia de acuerdo a lo que dice nuestra ley, nuestra codificación, de acuerdo a los estamentos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos, esto en vez de ser justicia se vuelve injusticia. Estoy entendiendo mal, usted está diciendo que la justicia en el Ecuador sigue politizada, porque en este caso se supone o se presume que el actual gobierno ya no tiene injerencia en temas judiciales, y este sería un tema estrictamente judicial. Bueno, esperemos que haya cambiado. Subjetivamente parece que está cambiando, pero yo quiero ir un poquito más al tema de este debate. ¿Cuál es? Mire usted, si el presidente Correa, si se le hubiese dado de una u otra forma la medida de presentarse en el consulado en Bélgica,
eso no eximiría que de una u otra forma él, si es que es llamado a juicio a la tercera etapa del proceso penal, tiene que comparecer, y solamente si no comparece, ahí procede la orden de prisión preventiva y la alerta roja. Porque imagínense qué pasaría si ahora Interpol procede a capturarlo. Que no tiene la obligación de hacerlo porque tienen que hacer un estudio, obviamente, un análisis, ¿no? Y todos los requisitos de ley, porque tengo entendido que el expresidente va a optar por un asilo político. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto si bien pudo tomarse otras medidas totalmente diferentes para asegurar que él se pueda defender y que él pueda comparecer al tribunal? O tal vez alguna de las que él mismo cuando fue presidente. Podría ser, y mire cómo es la referencia. Nuestra Constitución, hasta antes de la reforma constitucional, decía que la prisión preventiva era excepcional, y después por la consulta popular pues se quitó esa excepcionalidad. Entonces, sin embargo, pese a eso, las órdenes de prisión preventiva son de extrema necesidad. Pero se las siguen tomando como primera instancia en vez de tomárselas como última. Ahora, si no fuese el presidente Correa quien estaría siendo procesado, tenga la plena seguridad que hubiese sido la primera y la única medida que se otorga a una persona. Pero además hay que destacar algo, ya para finalizar, doctor, brevemente. Recordemos que el presidente Correa no es el último, no es el único, y seguramente no será el último proceso en el cual también se lo está queriendo vincular. Hay otros que son imprescriptibles, como peculado, asociación ilícita, etcétera. Este de aquí prescribe en 10 años, si no me equivoco. Independientemente de que existan cientos de procesos, los cientos de procesos no pueden llevar a la criminalidad de una persona. Es básicamente lo que hacen algunas personas cuando dicen esta tiene 10, 15, 20 procesos. Eso no es sinónimo de criminalidad. El sinónimo de criminalidad haya una sentencia condenatoria, exacto, que puede ser recurrida las veces que la ley franquea. Por lo tanto, debemos ser coherentes en el sentido de que si queremos una justicia que esté libre de la injerencia política, debemos actuar conforme a las reglas del procedimiento establece. Bueno, ahí la Fiscalía actuando así sería la jueza, porque que yo sepa el presidente no ha dicho esta boca es mía, como antes en las sabatinas se opinaba y casi era una orden que automáticamente se cumplía, pero esperemos que no sea politizado y que no puede ser Rafael Corrado Perico de los Palotes. El tema es que se proceda en derecho y todo el mundo siga siendo inocente hasta que no se determine lo contrario. Gracias. Totalmente correcto, a la orden siempre. Vamos a nuestra pausa publicitaria. En un momento tendremos más invitados desde Manta y desde Puerto Viejo. También estará, como les decía casi al inicio, el ingeniero Clemente Vázquez, precandidato a la prefectura de Manaví por el Partido Social Cristiano. Entrevista en TV Noticias. 22 horas con 29 minutos, esto es TV Noticias al cierre. Y hoy aperturamos diálogo acá desde el estudio de Manta. Nos acompaña el representante de los hoteleros de Tarqui, de la zona 0 de Tarqui. Plutarco Bowen está con nosotros y vamos a hablar de la realidad de este sector, doblemente impactado. Primero, bueno, por el terremoto del 2016 y después por la negligencia y también hasta cierto punto por la desidia de las autoridades, tanto a nivel nacional y algunitas también a nivel local. Plutarco, ¿cómo se encuentran ustedes? Sabemos que se están reactivando, pero prácticamente por esfuerzo propio de ustedes. Buenas noches, Paul, gracias televidentes. Claro, nosotros hemos estado reactivándonos a poco, con créditos, endeudándonos. La empresa privada, usted sabe que no puede parar. Las personas que gracias a Dios no sufrieron con el terremoto en el sentido de derrocamiento, sufrimos porque tuvimos cerradas todas las vías, tuvimos casi 6 meses cerrados. Hemos estado de a poco endeudándonos, hemos estado de a poco creciendo nuestras actividades, no solamente hoteleras, sino también los restaurantes que están en los entornos, han estado endeudándose, porque nosotros creemos en Tarqui, creemos en Manta y estamos aquí trabajando. Plutarco, ahora, ustedes, lo mencionabas tú, se han endeudado, porque las autoridades son muy estrictas, sobre todo el Ministerio de Turismo. Ustedes, para abrir, para volver a atender a sus clientes, tienen que cubrir o cumplir con todos los estándares que les exige el Ministerio. Exactamente, nosotros estamos cumpliendo prácticamente como que estuviéramos en otra zona, con estándares nacionales. Como que no hubiese pasado el terremoto. Estamos cumpliendo con los estándares nacionales. No ha habido en ciertas ocasiones un apoyo, tal vez sería la palabra, para ir poco a poco.
o apoyo en el sentido de promocionar nuestros sectores. No simplemente fueron perjudicados el casco de Tarqui, los hoteles de Tarqui, también fueron perjudicados los hoteles en el centro, en la zona rural, tal vez no sé de la magnitud como fue en Tarqui, que fueron a prácticamente 26 hoteles que fueron derrocados totalmente. Pero hay cosas que se escapan de sus manos. Por ejemplo, ustedes garantizan el servicio puertas adentro, ¿no? Dentro del hotel, el hospedaje, la atención. Pero ¿y qué pasa con el turista que llega y bueno, se encuentra con una calle cerrada, se encuentra todavía sin servicios de puertas para afuera? Eso ya no les compete a ustedes. Claro, exactamente. Eso hemos estado siempre luchando. Y en ciertos lugares de Manta sí se ha generado la señalética respectiva. En Tarqui no sabemos por qué en la actualidad la vía Malecón, nuestra principal arteria, no se encuentra habilitada. Está totalmente con zanjas, no tiene la señalética que digan, tengan los restaurantes, hay restaurantes importantes. ¿Y eso le corresponde a qué autoridad? Todo lo que está en Tarqui lo está manejando es el Comité de la Reconstrucción con Ecuador Estratégico. Y no tenemos un pronunciamiento oficial porque es el motivo de que no existe ya habilitar la avenida Malecón. No tenemos todavía un comunicado que diga por qué es el motivo. Tanto el retraso que vienen unas competencias que son internacionales y tenemos todavía cerrada. Estamos a las puertas del feriado o la temporada de la parte de la sierra. Nosotros estamos preparados con las infraestructuras, damos la garantía de que todo está cómodamente adecuado, no simplemente los hoteles, los restaurantes, como lo vuelvo a repetir, el comerciante que está en la playa, todos le están apostando a estas fechas, estos 2 o 3 meses que son, pero necesitamos el apoyo de las personas que están involucradas en estos sentidos. Pero prácticamente para salvar el semestre ustedes necesitan que les habiliten las vías para recibir lo que es la temporada más fuerte que fue históricamente de Tarqui, como lo es la temporada vacacional de la sierra. Claro está. Nosotros siempre recibimos temporada de la sierra porque son los grupos, nosotros tenemos unos precios módicos, cómodos. Es más, nosotros hemos lanzado una propuesta que se le hicimos llegar a la Dirección de Turismo, que son paquetes de ir a ver a la persona, a los grupos, a la parte de la sierra, que están en unos 120 a 130 dólares para clase turista. En la actualidad, Manta y la gente se ha recuperado de a poco con un esfuerzo propio, entonces tenemos que explotar nuestros recursos, que es el bosque húmedo, el bosque seco, tenemos museos, tenemos el paseo por las lanchas, tenemos ahorita el avistamiento de ballena, entonces todo eso tenemos que atraer a nuestros clientes. Que son los valores que ustedes están promocionando en este caso en los paquetes, ¿no? No solo quedarse en Tarqui, acá en la ciudad, en la zona urbana, sino incluso ir hasta la zona rural. Exactamente, recordemos que tenemos 13 playas con distintos deportes, distintas actividades, hay playas de recreación, hay otras playas que son para esparcimiento familiar, entonces Manta es muy diverso. Plutarco, refréscanos la memoria. En sí, ¿cuántos hoteles fueron afectados por el terremoto en Tarqui? Bueno, en Tarqui específicamente en el casco están 22 hoteles afectados que fueron derrocados. De ahí aparte hay 10 hoteles que se han recuperado, que no fueron afectados en una proporción, exactamente, y han sido de a poco reconstruidos y estamos saliendo adelante. ¿Y actualmente cuántos están operando? Están 10 en la actualidad, con una capacidad de hospedaje por cama de unas 600, 500 camas están habilitadas en Tarqui. ¿Y estamos hablando de unas fuentes de trabajo de aproximadamente cuántas personas que generan ustedes? En la actualidad tenemos un promedio de 5 personas trabajando por cada hotel. Eso incluye que si en estas temporadas un poco tenemos que contratar otras personas, entonces estamos diciendo que nosotros damos trabajo, damos bienestar a las familias de aquí. Nosotros cuando construimos, arreglamos o compramos siempre al vecino, a la tienda. Dinamizan casi todo el sector, ¿no? Exactamente. Dinamizan económicamente. Plutarco, lejos ustedes de quejarse, yo no les he escuchado, lejos de quejarse ustedes como todo Manavita, con mucha valentía ustedes han propuesto, incluso hicieron una especie de propuesta de comunicado a la vicepresidenta de la República. Nosotros en días posteriores hicimos un acercamiento con la vicepresidencia, nos atendió, de ahí nos ha delegado al señor José Herrera para que nos dé curso. En el Ministerio de Turismo nos han dado la viabilidad para un terreno específicamente que en su momento lo haremos conocer públicamente con dónde va a ser.
Hoy justamente tuvimos una reunión con el rector de la universidad para ampliar y dar más oportunidades de trabajo y oportunidades con la academia. Bueno, además también ustedes han propuesto de que se retome la iniciativa del corredor turístico, ¿no? El corredor turístico es una iniciativa que lo prometió el gobierno públicamente, lo sociabilizó, pero no ha concretado absolutamente nada. El corredor turístico es necesario no simplemente para la gente de Tarqui, es necesario para Manta. Manta lo necesita, Manta necesita un parque, un modelo de negocio Tarqui que cambie la actualidad, que estamos en una parte que podemos salir adelante, no simplemente con los hoteles o empresas privadas, sino que también con la oportunidad del gobierno que tenemos que brindar. Bueno, Plutarco, te agradecemos y muy importante conocer esta radiografía que nos has hecho de cómo se encuentran los hoteleros de Manta, los hoteleros de la zona 0 en Tarqui que fueron afectados por el terremoto. Vamos a ir a la pausa, pero antes también advertimos a cada uno de esos precandidatos que ya se andan promocionando acá en la ciudad de Manta que sería imperdonable si en su propuesta de trabajo, si en su plan de trabajo no incluyen alternativas para la problemática particular de la gente de Tarqui, de la parroquia Tarqui, que fue la más afectada por el terremoto. Vamos a la pausa, al volver más testimonios desde Puerto Viejo. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso ya, gracias a quienes recién se están enganchando a la señal de televisión Manavita. Les vamos a pedir un poquito de calma a todo el grupo de seguidores del ingeniero Clemente Vázquez, que lo está acompañando, nuestro siguiente invitado de esta noche acá en los estudios de televisión Manavita. Bueno, él es precandidato, tentativamente digo precandidato, a la prefectura de la provincia de Manabí por el Partido Social Cristiano. Le doy la bienvenida, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, Malena, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a todos los televidentes que ven este prestigioso canal. A ver, yo decía es tentativamente precandidato porque aún no se ha establecido su candidatura como tal, según lo establece el Código de la Democracia, es decir, a través de elecciones primarias o a través de una asamblea. Cuando el Partido Social Cristiano, aunque sabemos que usted tiene mayoritariamente la venia de digamos, del mandamás de la lista 6, que es Jaime Nebot. Pero luego también escuchábamos que existe una posibilidad de otra candidatura o de otra precandidatura, que más adelante nombraré de quién se trata. Pero ¿cuándo ustedes van a dar paso a las primarias o tal vez a la asamblea donde se determinará quién es el candidato oficial a la prefectura de Manabí por la lista 6? A ver, muchas gracias. Le voy a explicar. El Partido Social Cristiano ya convocó una asamblea provincial, fue pública, fue aquí donde nuestro amigo Churita, aquí por el hospital. Fue convocada una reunión masiva, más de 1.500 personas estuvieron ahí. La asamblea convocada se pronunció a favor de la candidatura a prefecto por Clemente Vázquez, cumpliendo los estatutos del partido, pero si hay que tomar alguna acción posterior cumpliendo el Código de la Democracia, se lo va a hacer, de tal manera que el único candidato a prefecto que existe por el Partido Social Cristiano es Clemente Vázquez. Ok, está bien la aclaración, puesto que voces se habían dado a escuchar en el sentido de que un probable también precandidato, aunque con muchas menos opciones de preferencia dentro de su organización, era o era, no sé cómo decirlo, el ingeniero Estrada, Jaime Estrada, pero eso es una posibilidad que por allí se decía, ¿no? Por eso es buena hora que usted lo da a conocer. Ahora, una vez que ustedes consideran que ya hay un pronunciamiento de esa naturaleza dentro del cual las bases del Partido Social Cristiano, los seguidores, simpatizantes, están a favor de su candidatura, sabemos que su agenda está sumamente apretada en cuanto a actividades políticas y recorridos. Bueno, para dejar aclarado ese tema, quiero decirle que nosotros, como antecedentes, fuimos prefecto, diputado por 3 ocasiones, siendo candidato del Partido Social Cristiano y siempre ganando las elecciones, lo cual la lealtad, la entrega, el haber puesto el pecho para que nos disparen, siempre por el partido, siempre por el partido. Entonces, nosotros, para dejar claro ese tema, no sé si alguien se quiera meter por la ventana, digo yo. Yo a este canal vine invitado
por usted, o si no, no hubiera venido. Yo no me puedo meter arbitrariamente a un lugar que no me corresponde. Entonces, yo creo que una candidatura sólida, como la de Clemente Vázquez para prefecto de Manaví, solamente un terremoto la puede cambiar, digo yo. O sea, es un hecho entonces. Es un hecho la candidatura de Clemente Vázquez, pero es bueno dejar aclarado todo este tema de Por cosas. supuesto que sí. Supongamos que mañana digan que Clemente Vázquez no es el candidato a prefecto por el Partido Social Cristiano. La gente de Manaví se va a resentir tanto de saber que se le metieron por la ventana a Clemente Vázquez y él va a ser candidato y me van a hacer una víctima a mí y voy a ganar con mucho más facilidad las elecciones. El piso por allí, usted sabe, en todo se da eso, en todo, así que es buena la aclaración. Bueno, le replanteo la pregunta relacionada con las actividades políticas que ha emprendido desde hace algún tiempo ya y que siguen en auge y que seguirán, obviamente. ¿Cómo está eso? Bueno, efectivamente hemos recorrido varios cantones, la provincia la hemos recorrido 2 veces. Y aquí en Puerto Viejo y en casi todos los lugares de Manaví estamos haciendo visitas por invitaciones de cada uno de los ciudadanos, organizaciones que hay, comunidades, de tal manera que mucha gente nos pide, dado la seriedad que ha sido la característica de Clemente Vázquez, en sus actuaciones como prefecto y como diputado, porque las obras están a la vista y la gente lo recuerda, tanto cuando fuimos prefecto como diputado. Usted sabe que emprendimos muchísimas obras cuando fuimos prefectos, después como diputado, cosas que están a la vista como las universidades que se crearon, los estadios que impulsamos, la obra deportiva más grande que se impulsaba en Manaví en los últimos años, lo que significa tener una presencia en todos los lugares de Manaví. Y para mí eso me satisface sobremanera, saber que oportunamente, cuando tuvimos la oportunidad en una representación del pueblo, lo hicimos de tal manera que Manaví salga beneficiado. Sí, usted ha dicho algo importante relacionado con el trabajo que realizó mientras estuvo en el periodo de prefecto, luego lo que se logró mediante gestión a través de la Diputación. Pero, ¿cómo poder lograr? Y bueno, y recordará mucho la gente de aquella época, por decirlo así. Muchos ya se nos han adelantado en el camino, otros todavía están, pero tenemos una generación mayoritariamente joven que no se ha de acordar, que no sabía, que no se ha enterado de aquello, ¿no? Del trabajo que se hizo. ¿Cómo poder enganchar a estos jóvenes que mayormente los que ahora están sufragando tienen tal vez, o van a sufragar, a lo mejor no cumplen los 18, ¿verdad? Porque ahora se puede, pero tienen digamos que un concepto o tienen una historia política de hace 10 años atrás, que usted sabe más o menos en qué mecanismos o en qué circunstancias se les hacía enterar a los chicos, a los jóvenes, de esas realidades de esos 10 años. A ver, es importante recordar, lo que usted dice es la gran verdad, pero a cada lugar que vamos hay una aula escolar, hay un edificio, hay un subcentro de salud, hay una universidad donde estudian los jóvenes, y me lo han dicho ellos a mí. Ellos me dicen, ingeniero, usted no lo conocíamos, pero en las aulas que usted construyó, yo estudié, ahora soy un profesional. En la universidad que usted impulsó, yo estudié. En los estadios que usted impulsó, yo jugué pelota y sigo jugando pelota. ¿Y cómo no me voy a sentir contento si yo soy un manavita 100% puro, que impulsé lo que Manaví me lo pidió? Y yo cumplí con Manaví cuando tuve la oportunidad. ¿Y sabes qué es más importante? La gente reconoce mucho el lado humano de Clemente Vázquez, que siempre llegamos y siempre con la sonrisa y los brazos abiertos a todos ellos, especialmente a los que más han necesitado. Ok, le quiero preguntar algo. ¿Qué es lo que le parece a usted que ha cambiado o no ha cambiado durante el tiempo que estuvo desvinculado del tema político en Manaví? Hablemos de Manaví. Mira, hay cosas que han cambiado en positivo, no podemos negar, porque realmente desde que nosotros impulsamos la ley de descentralización, porque cuando yo fui prefecto no había, significaron que se descentralizaron recursos y vinieron más recursos a las provincias. Y eso ha permitido que haya un cambio en varias cosas, hay un avance, no es que estamos retrasados en su totalidad, pero sí estoy indignado en temas muy importantes que en Manaví ya no se habla, como los problemas hídricos de Manaví. Nadie habla que la segunda etapa del Carrizal Chone nunca funcionó y que invirtieron 140 millones de dólares. Nadie habla del proyecto de riego Sancán. Nadie habla de la segunda etapa del proyecto Chone de riego. Nadie nos habla de los proyectos Cuaque, el proyecto Jama, el proyecto Olmedo, el proyecto Misbaque, el proyecto Ayampe. Esos son los problemas, esas son las obras más importantes para Manaví que tenemos que impulsarlas a los manavitas.
Yo veía un Twitter hace un momento de un periodista muy reconocido que decía que el ministro de Energía internamente dice que nunca se va a construir la refinería del Pacífico. ¿Qué hacemos con toda esa inversión hecha en Manabí? Hay un tubo de agua que lo dejan desperdiciar toda esa agua, pero mientras tanto los agricultores del valle, de la zona del margen izquierdo del río Puerto Viejo, acabo de tener una reunión, me piden que los ayude porque no tienen agua y esa gente vive de la producción, del riego. Acá se desperdicia el agua y allá no hay agua. Ok, son cosas que están allí, como usted ha dicho, y que muy probablemente si existe una administración responsable se pueden mejorar, se pueden corregir, pero hay otras que son mucho más, digamos que difíciles de hacerlo y que no solamente dependen de la voluntad o de la ejecutividad de un prefecto electo, sino también del recurso económico que precisamente en este momento en el Ecuador no hay. Cómo poder viabilizar aquello para poder cumplir con esos ofrecimientos de campaña que ahora se están haciendo. A ver, ¿usted cree que lo que yo le estoy diciendo no se lo hubiera podido haber hecho? Sí, se lo pudo haber hecho. Un sifón que no se va a gastar más de $140.000 o $150.000 es lo que va a permitir que está construido el sifón, lo que hay es que repararlo, es lo que le va a solucionar ese problema del margen izquierdo del río Puerto Viejo parcialmente. Eso permitirá que se solucione una cosa. ¿Usted cree que aquí en Manabí, después del terremoto, yo como prefecto me iba a quedar callado porque no se construye el hospital de Chone, porque no se construye el hospital de Bahía, el hospital de Pedernales? No han invertido nada en el hospital de Manta. Aquí mismo en Puerto Viejo querían desterrar al hospital de Puerto Viejo, Verdi Ceballos. ¿Usted cree que yo me iba a quedar callado por la no construcción del puerto de Manta que está destruido o el aeropuerto de Manta? Eso no puede ser. El liderazgo de Manabí tiene que ser para todo. Uno no puede agachar la cabeza ni someterse a la voluntad del soberano. Aquí yo vengo diciendo que los problemas de Manabí los resolvemos los manavitas. Ingeniero, ¿por qué ahora, después de la década ganada para muchos ciudadanos, tal vez seguidores del expresidente de la República, y por qué no durante esa época que se requería un cambio, o que muchos tal vez pensaron que un cambio era necesario urgente? ¿Será porque ahora ya se fue el expresidente y que ahora está, independientemente de que esté en una situación legal bastante engorrosa, o es que usted estaba ocupado tal vez en algunos otros menesteres que le imposibilitaban la participación política? No, yo creo que era necesario hacer un paréntesis en la vida política. Yo he sido 3 veces diputado. La Asamblea Constituyente arbitrariamente nos sacó del Congreso Nacional buscando artificios, artimaña para sacar al Congreso Nacional, y que hoy día van a darle reconocimiento a los diputados que los expulsaron del Congreso Nacional. A mí me decían, sígale juicio. Yo no seguí juicio, nada. Yo le dije, me voy a trabajar, que yo también sé trabajar. Pero no es que estábamos callados porque teníamos que estar callados. Yo creía que era necesario hacer un paréntesis, pero estos años nos ha permitido a nosotros hacer un balance real de lo que pasa en Manabí. Yo estoy indignado por muchísimas cosas. Antes no habían los vientos de libertad que hay ahora, y usted lo sabe muy bien. Tenemos más libertad para hablar, para expresarnos. Y el estigma que se arraigó y que se quiso impregnar en los ecuatorianos de la partidocracia y todo lo demás, y no solamente me refiero al Partido Social Cristiano, porque son muchos los partidos, o sea, todo lo que no era Alianza País era partidocracia, dicho por el expresidente Correa y sus seguidores. Más al Partido Social Cristiano, era todos los sábados. Entonces, por eso le digo, ¿cómo zafarse de ese estigma? Porque para muchos les ha de haber quedado ahí en la retina. Mire, el pueblo ecuatoriano y el pueblo manabita tiene que trabajar, tiene que luchar por sacar adelante a sus líderes. Y los líderes somos las personas, los partidos políticos son secundarios. Esta elección, por suerte, es para elegir líderes provinciales y locales y parroquiales de la provincia de Manabí, igual para el resto del país. Esta lucha tiene que ser por nosotros, y el día que tengamos que enfrentar, cuando vengan los candidatos nacionales a decirnos que las mujeres son bonitas, que la comida es rica, que tengo parientes en Manabí, que Eloy Alfaro es mi pariente, olvídese. Aquí en Manabí los problemas los resolvemos nosotros. Luchemos porque vengan los recursos, pero preasignado. Usted vaya a Senagua, vaya a hacer una gestión aquí y le dice no tenemos presupuesto, vaya a Quito, vaya a Guayaquil a hacer las gestiones, y los campesinos van a hacer gestiones y no le dan absolutamente nada. El centralismo nunca ha terminado. Pero siempre es bueno la preasignación.
La preasignación significa que los recursos vienen directamente. ¿Cuánto cree que hemos perdido con lo que se llevaron al CRM, la Junta de Recursos y el CEDEN? Más de 120 millones de dólares anuales. Eso significa por los años que tenemos más de 1.200 millones que no han venido a Manabí. Seguiríamos conversando, pero el tiempo se nos acabó, ingeniero. Vamos a estar pendientes, al igual que con todos los candidatos o precandidatos, de la agenda política que cumplan, y al igual que a todos también les decimos, este espacio de noticias es para todos, ¿no? En el momento oportuno lo volveremos a invitar. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Se quedan muchas preguntas y seguramente ustedes también con muchas inquietudes. Así es, Mariana, gracias. Bueno, vamos a revisar brevemente la información más relevante de esta jornada. El Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia confirmó este miércoles que los cadáveres encontrados en Tumaco corresponden a Katy Velasco y Oscar Villasís, la pareja de ecuatorianos secuestradas por alias Guacho. La información ya fue entregada a los familiares de las víctimas, quienes se encuentran en Colombia y están tramitando la repatriación de los cuerpos. La verificación se hizo mediante huellas dactilares. También se conoció que la pareja habría sido asesinada hace aproximadamente 2 meses, tiempo después de que se hiciera público un video en el que pedían ayuda al gobierno nacional. Más información de Crónica Roja. Una persona murió y 3 resultaron heridas en Puerto López luego de inhalar gases tóxicos mientras reparaban una embarcación pesquera. Se suscita un hecho aproximadamente a las 10:30 de la mañana, en el cual aparentemente un barco de nombre Polar se suscita 5 personas que han inhalado sustancias tóxicas, que hasta aún se desconocen todavía los motivos por cuál sucede esto. De las 5 personas van hasta el hospital, al centro médico de Puerto López, en el cual los doctores, por ver la gravedad de uno de ellos, improvisan un vehículo con médicos hasta la ciudad de Jipijapa, hasta el condado de Jipijapa, para que sea intervenido médicamente. En el transcurso, en el camino, fallece este ciudadano, por lo cual nuevamente retornan hasta Puerto López y obviamente se hizo las diligencias del caso. También acudió lo que es la DINASER para que sea el cuerpo trasladado al centro forense. Según las versiones que dan, pues indican que ellos habían venido de pesca, obviamente hasta sectores Salango, se detienen por actividades netamente de ellos como empresa, y al parecer inhalan algún tipo de sustancias tóxicas, que como les digo, se desconoce realmente el motivo de cuál sucedió esto, pero obviamente las diligencias del caso y las pericias determinarán las personas involucradas el por qué sucedió toda esta situación. El expresidente Rafael Correa se pronunció tras conocer la orden de prisión en su contra por el caso Balda. Señaló que Bélgica nunca dejará que lo detengan, pues según él se trata de una persecución política. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, desestimó el miércoles la orden de detención en su contra por su presunta vinculación en el secuestro de un opositor en 2012. El exmandatario es acusado de asociación ilícita al ordenar el secuestro frustrado del exdiputado Fernando Balda, un caso por el que un excomandante de la policía y 3 agentes de inteligencia están detenidos. Además de que existe un pedido de extradición para el exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero. Sin embargo, Correa asegura que todo se trata de un complot del actual gobierno de Lenín Moreno. Me vincula en un caso sin tener ninguna prueba, en base al testimonio de un policía que pasó 7 horas el día anterior con el fiscal aprendiéndose la lección, diciendo que el presidente lo ha llamado para pedirle que secuestre a Balda. Correa, que reside en Bélgica desde que dejó el poder el año pasado, confió en que Interpol no llevará a cabo su detención. La Interpol toma su tiempo, analiza el caso y de ser político lo desecha. Tengo una profunda convicción que va a desechar esto porque más político que esto no hay. Pero suponiendo que pase la alerta roja, las autoridades belgas jamás van a dar trámite a una barbaridad así. La justicia ecuatoriana también ordenó la prisión preventiva contra Correa por incumplir la medida cautelar de presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia en Quito. El expresidente defendió su derecho como residente en el extranjero de presentarse ante el consulado de su país, como hizo el lunes y como también hizo el 24 de mayo, y ha descartado viajar a Ecuador por falta de garantías.
Bueno, y en temas locales que lamentablemente no alcanzamos a abordar, pero que usted mañana los puede conocer en detalle en TV Noticias Primera Emisión, acá en Manta se anunció que para el 13 de julio iniciará el sistema de fotomulta. Esto a pesar de las observaciones que han hecho los concejales y que han dicho que es inaplicable este sistema mientras no se lo socialice oportunamente. Malena, estamos en la parte final. Bueno, a ver si superamos el problema de audio. Bueno, lamentablemente tenemos un pequeño impasse en cuanto al audio. En Puerto Viejo, ¿me confirman si lo tenemos ya superado? Estamos ya en Ahora sí. Solamente para concluir, le decía que hoy escuchaba en Radio Marejada a Guacho León hablar sobre la inaplicabilidad de esta normativa y de la cual los concejales están totalmente callados, no sé qué es lo que está pasando, y ahí van a tener un serio problema, realmente tienen que sentarse, relajarse y creerse que el hecho de que estemos escasos de recursos no quiere decir que queramos meterle la mano al bolsillo de cualquier manera a la gente, por mucho que se cometan infracciones o contravenciones que sí deben ser sancionadas, porque también hay gente que es abusiva en el volante, pero eso no quiere decir que se vaya más allá de la normativa y lo que la ley establece como tal. Male, bueno, es un tema que debe ser socializado, ¿eh? Y un tema también que nos dejó muy preocupado hoy, nuestro equipo de noticias, especialmente Marcos Giler, elaboraba una nota acerca de ya los cuestionamientos que hace el municipio de Puerto Viejo por los trabajos de soterramiento a cargo de la CNT allá en Puerto Viejo, Malena. Ok, así es, mi querido Paul, qué ganas de seguir ahondando en estos temas, pero ya nos están haciendo así que para mí un gusto haber estado con nosotros, con ustedes esta noche. Gracias a todos y a todas, que descansen, Paul. Malena, feliz noche, amigos televidentes también, nos vemos el día de mañana. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.